Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana estamos contentos y agradecidos con el Señor por un día más de vida que Dios nos regala, por la bendición que el Señor nos concede de estar aquí en su casa. Amén. Feliz Día del Padre a todos los papás presentes, también a los que faltan por llegar. Feliz Día del Padre a cada papá que nos está viendo y siguiendo a través de esta transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno que el día de hoy ustedes puedan celebrar con su familia, pero qué bueno es estar en la casa del Señor también. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Y vamos a estar leyendo en el versículo 41 en adelante. Salmo capítulo 119, versículo 41. Y de esta manera comenzamos este servicio de alabanza al Señor. Amén. Dándole gracias a Dios por su misericordia, por sus bendiciones y por su fidelidad. Salmo 119, 41, y me indica con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos, en la cual me has hecho esperar. Hasta ahí, amado hermano. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bonito es, hermano, cómo habla esta palabra del Señor. Amemos la palabra de Dios, escuchémosla, atesorémosla y vamos a prestar atención en esta mañana. Amén. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por cada papá que se encuentra presente, por los que vienen en camino. Bendícele, Señor, en este día donde se celebra el Día del Padre. Pero ahora que estamos, Señor, para comenzar esta escuela dominical, pedimos tu guianza, pedimos sabiduría, pedimos, Señor, que bendigas cada una de las clases. Mira, Señor, y así como dice este salmo, amemos tu palabra, la guardemos, Señor, no nos avergoncemos de ella. Esperemos, Señor, y confiemos siempre en tu palabra. Mira, mi Dios, y que podamos, Señor, ser portadores de la misma. Podamos anunciar tu palabra, Señor, en todo tiempo. Bendice a cada uno de los oyentes, tanto presentes como los que están desde casa en esta mañana. Y te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, cantamos esta alabanza y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Vamos a decirle: confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y le decimos una vez más: y
todo tiempo le alabamos. Puede ocupar su lugar, hermanos, y así vamos a estar pasando a nuestras clases. ¿Cómo amanecieron los papás ahora? Hoy los papás estamos de fiesta, hermanos. Mire la actitud, cómo se nota. Ya ve, bueno, ya conocemos esta historia, ¿verdad, hermanos? Nos felicitamos entre nosotros. En fin, no hablemos de esas cosas. En otra ocasión hablaremos de eso. Hoy venimos a la dominical, hermanos. Nos da mucho gusto estar aquí en la casa de Dios, aquí en México y en gran parte de Latinoamérica se celebra el Día del Padre estas fechas. Y hoy es un día muy bonito para recordar para nosotros todos los papás y a la misma vez para traer a la mente no solamente la bendición de ser papá, sino también los hijos que tienen la bendición de tener su padre, hermanos. Entonces, esta mañana, hermano, vamos a dar continuidad a nuestra clase de la escuela dominical. Como se dará cuenta, vamos en la parte número 35. Ya vamos avanzando, ya vamos de bajada. El segundo libro de Samuel se está acabando, se nos está acabando, lo cual significa que la biografía de David está a punto de finalizar para nosotros. No digo 1 o 2 semanas, faltan algunos meses todavía, pero ya vamos de bajada, hermanos. Vamos en la parte, por así llamarlo, en la parte más dura de la vida del rey David, de un hombre conforme al corazón de Dios, que es la vida en donde empieza a pagar las consecuencias de una desobediencia. A pesar de que son sucesos muy trágicos, muy dolorosos, estos sucesos tienen mucha enseñanza para nosotros principalmente. Así que vamos a dar inicio. La clase de esta semana la he titulado La codicia mortal. Cuando hablamos de la palabra codicia, ¿qué se le viene a la mente? Nos dieron acá una definición, ambición. ¿Qué más se le puede venir a la mente cuando hablamos de la palabra codicia? Desear algo que no es de uno. Bien. Envidia. Hasta ahí llegó el presupuesto, decían por ahí, los de contabilidad. Bien. Cuando hablamos de la palabra codicia, definitivamente que son sus derivados los que acabamos de mencionar. En definición, la palabra codicia es un deseo excesivo, hermanos, por algo, a cualquier precio y a cualquier costo. Así que vamos a entrar en tema, pero antes de ello quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes leyeron el segundo libro de Samuel, capítulo 13? Levante su mano santa, por favor, quiero verlo. Espérenme, déjame pongo los dedos porque no veo. Ahora sí, no, mejor no me los pongo. No, no es broma, ¿verdad? Levante su mano santa a los que lo estudiaron, hermanos. Bien, qué bárbaros, casi todos, hermanos. Nomás faltó el 80%. No, no es broma. Hermanos, la semana que entra vamos a seguir leyendo este capítulo, porque este capítulo lo vamos a centrar en 2 partes. La primera parte es la codicia y la segunda parte es la venganza. Porque aquellos que tuvimos la oportunidad de leer este capítulo se vierte en una historia que tiene 2 partes. En la historia de un hombre llamado Amnón, que es uno de los hijos de David. ¿De quién recuerda el otro nombre del hijo de David? Absalón, y de una jovencita, Tamar, pero también un susodicho que aparece ahí en la historia. La Biblia, versión 60, lo llama amigo, pero en realidad era su primo. Él venía siendo hijo de un hermano de David. Entonces, le llama amigo la versión por la amistad que había entre ellos dos, pero en realidad eran parientes. Entonces, cuando hablamos de la palabra de la clase del día de ahora, la palabra codicia, que nomás vamos a abarcar la mitad, precisamente le llamamos por ahí un deseo mortal. Hermanos, la codicia sí es un deseo mortal, fíjese. Es una actitud que aun cuando posiblemente algunos dirían, no se ve en los cristianos, sí se ve. Lo que pasa es que aparte de que está disfrazada, me atrevo a creer que el Espíritu Santo insiste mucho sobre nosotros para no caer en sus consecuencias. Sin embargo, a pesar de que el Espíritu Santo interviene mucho en nosotros para no caer en sus consecuencias,
la soberanía y la voluntad del hombre como siempre. No es que pueda más que Dios, es que Dios tiene un tope para con el hombre sobre su voluntad. Y el hombre al final del día hace lo que quiere. Entonces, cuando hablamos de la codicia, también la codicia, fíjese que tiene otro ángulo que es el que vamos a estar mencionando. Que en estos tiempos precisamente la palabra codicia también tiene este significado o a manera de sinónimo. Y dice, hablar de la codicia o el desear algo o el deseo por algo, dentro de nuestra sociedad generalmente es interpretada como un asunto de superación, un asunto de ambición, de atracción, de carácter, ya que involucra fuerza de voluntad, determinación y resultados. Algunos dicen que es ambición, pero entre la ambición y la codicia, hermanos, hay una línea muy tenue. La ambición, a pesar de que en contexto no siempre es vista como algo positivo, en ocasiones bajo su contexto sí es vista como algo positivo. Pero entre la ambición y la codicia hay una línea muy tenue, y es que la codicia tiende a ser más fuerte, más espesa, y la ambición como que mide todavía un poco más el resultado. Y luego sigo leyendo, dice, sin embargo, su interpretación es bíblica, es importante para revisar y separar, ya que en definición la codicia se define así: desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar. Y eso es lo que dice, algo que se desea mucho, difícil de alcanzar. Por ejemplo, ya sea el dinero, el poder o cualquier cosa para mejorar a los ojos del hombre una situación personal. Mire, Éxodo 20:17 es uno de los mandamientos que Dios le dio al hombre. ¿Y quién lo recuerda qué dice? De hecho, dice, no codiciarás ni su buey, haciendo una referencia a sus posesiones, ni qué más, ni su esposa, haciendo referencia a la mujer de alguien más que ya está en compromiso con alguien más. ¿Qué más? A ver, hermanos, usted acuérdese, ¿no? Yo se los puedo decir, pero pues ni la casa, en otras palabras, sus bienes, ni sus bienes, ni lo que con lo que sale adelante, ni su matrimonio, ¿qué más? Ni lo suyo, ni con lo que invierte, ¿qué más? Ni su criada, su servidumbre. Ahora, este mandamiento es bien interesante porque este mandamiento, generalmente la palabra codicia se le atribuye a una mujer o se le atribuye al dinero. En realidad es a todo. Una palabra, la definición de codicia es aquello que yo lo quiero porque yo lo quiero, al punto que me enferma no obtenerlo. No que usted se ponga, le dé, no sé, catarro, gripa, no. Me refiero que mentalmente le produce una obsesión. Puede ser pasiva o puede ser activa. Pasiva significa que no hace nada, pero cuando encuentra el momento, lo hace todo. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias los artículos de las personas que se roban dinero, pero era buen trabajador, pero estaba esperando el momento apropiado para poder llevarse todo. Entonces es una codicia pasiva y está la codicia activa, ¿verdad? La codicia activa es: no me importa quién me vea, no me importa quién me tenga que llevar entre los pies, yo lo quiero. Entonces, cuando hablamos de esta definición, hermanos, a mí me gusta explicar lo mejor posible para quitar esa mala imagen o esa percepción personal en donde la balanza se recarga y nomás a lo que nos conviene. No, yo no soy así. No, hay que revisar los ángulos de lo que la Biblia nos llama codicia, porque vamos a estar viendo la vida de este hombre, de Amnón, que este joven o este hijo de David en realidad nunca había tocado a su hermana y solo le bastó una oportunidad. Pero por mucho tiempo que el autor usa la frase, la versión 60, amaba, porque él le dijo así a su primo: es que sabes que yo amo a la hija de mi padre David, no ni siquiera la llama mi hermana.
Cuando dice eso, la versión 60 le llama amaba, pero es una incorrecta interpretación. En realidad no era amor, era lujuria. Porque la codicia tiene diferentes ramas. La codicia se puede dar fruto en la avaricia, pero también la codicia se puede dar fruto en la lujuria. Pero también la codicia se puede dar fruto en la rebeldía. Entonces, cuando uno estudia los pecados, que es bien importante, por cierto, hermanos, uno se da cuenta que vienen, uno nomás ve el de arriba, pero en realidad uno va viendo desde abajo, 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 y uno se da cuenta que la raíz está pesada, como los árboles. Nosotros visualmente nomás vemos un árbol en el piso, ¿verdad? Ahí. Pero es sorprendente los videos cuando arranca las raíces y luego salen unas raíces, ¿verdad? Grandototas, y en realidad las rompe, porque las raíces tienen metros, hermanos, de distancia. Entonces los pecados es muy similar. Así que para poder hablar de este pecado, de la codicia, que al final del día se transformó en lujuria, pero nosotros no vamos a hablar meramente sobre la lujuria, sino vamos a hablar de la lujuria, pero también lo que envolvió el pecado de la codicia, que terminó en lujuria, en rebeldía, en deshonra y en muchos pecados más. Así que vamos a entrar. Aquellos que leímos el capítulo 13 nos vamos a encontrar en la parte histórica. El escritor inicia hablando acerca de 3 hijos de David, de diferentes mujeres. Esto nos enseña que, preste atención, porque aquí hay algo bien interesante. Esto nos enseña que los hijos de David tenían conocimiento que su padre no era hombre de una sola mujer. Malo, sí, malo. No es correcto, porque desde ese momento, cuando los hijos despiertan y pasan la pubertad, se dan cuenta que su padre no es hijo de una sola mujer, sino que su padre tomaba otras mujeres, que ya explicamos culturalmente hablando que no estaba bien. David no debió de haber hecho eso, pero en cierta manera él fue decisión propia. Y dice aquí, Amnón, Absalón y Tamar, pero aparece un cuarto personaje, que es Jonadab. Jonadab es primo de ellos, seguramente en la edad apropiada de la juventud y solteros, lo cual significa que del capítulo 12 al capítulo 13 del libro de Samuel, hermanos, después de que se registra el pecado de David, el decreto que le da la profecía de Natán y posteriormente lo que veíamos la semana pasada, el arrepentimiento de David, ya habían pasado muchos años, porque seguramente estos jóvenes ya habían alcanzado cierta edad. Eran solteros, hay que remarcarlo. ¿Por qué? Porque usted ve más adelante que la hija de David, Tamar, inclusive, ¿cómo vestía? Dice que vestía con túnicas de colores. ¿Sabe que me llama mucho la atención? Que el autor nomás dice vestía con túnicas de colores, que era el color de ¿qué? De la virginidad, pero también el color de decirle al hombre, estoy disponible, no es pecado. Pero me llama mucho la atención porque culturalmente hablando, ¿sabe cómo vestían las mujeres vírgenes en la Biblia? Vestían con vestidos hasta las muñecas y con vestidos hasta los tobillos. Cuando vestían así las mujeres, era signo de que era una mujer virgen. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Y digo curioso comparado a los tiempos de ahora. Ahora una mujer, cuando sabemos que quiere llamar la atención, pues va más para arriba y más para adentro. Prácticamente, totalmente lo contrario. Ese dato se lo quería dar porque lo leía de manera cultural. Y luego dice aquí, la cual su hija Tamar es identificada como una mujer hermosa. David no era de mal parecer, David era de hermoso parecer, seguramente también en parte lo sacó por su padre. Sin embargo, dice, Amnón tenía un deseo profundo por acostarse con su hermana. Cuando dice yo amo a mi hermana, no se refiere el autor de que él era un amor filial, un amor de hermanos. No, se refiere de un amor eros, de un amor erótico, sexual. Lo que nos lleva a la Biblia, hermano, que pues básicamente esto es prohibición de Jehová, que lo vamos a ver más adelante. El cual en una conversación le cuenta a su primo Jonadab su secreto, que amo a Tamar, hermana de Absalón, descubriendo su pensamiento. En otras palabras, dice por ahí, lo voy a parafrasear,
llega Jonadab y le dice, oye, últimamente te veo muy delgado. De hecho, así dice otra de las versiones. Últimamente te veo muy delgado. Otra de las versiones dicen, te veo muy angustiado. Oiga, pues es que generalmente la codicia, que algunos le llaman amor, generalmente la codicia enferma. Yo decía ahorita, la codicia turba, la codicia desquicia. ¿Cuándo? Cuando ya la dejamos entrar. ¿Somos tentados? Sí. ¿Tenemos pruebas? Sí. ¿Pasamos por aflicciones? Sí. ¿La carne busca sus concupiscencias? Sí. Pero hay una gran diferencia en sentir todas esas emociones del deseo a que nosotros ya dejemos entrar esos pensamientos a nuestro corazón. Así que una vez que este hombre le cuenta a su primo, dice aquí que en realidad ese amor es un disfraz de lujuria. En realidad el deseo que sentía Amnón por su hermana era lujuria. Ahora, veámoslo de la siguiente manera. Eran jóvenes. No voy a justificar, pero voy a abrir el panorama, Eran jóvenes. Cuando se entra a cierta edad, todos sabemos, hermanos, que es parte de nuestra naturaleza masculina o femenina. Se entra a cierta edad, se empieza a sentir esa ¿qué? Atracción, en donde la parte sexual del ser humano comienza a ¿qué? Activarse. Es natural, eso es algo biológico y es algo psicológico. No es pecado, no es malo. El problema aquí radica cuando no se encamina o no se direcciona de manera correcta. Chavos, no es malo que te guste una muchacha de la escuela. No es malo que te guste un muchacho de la escuela. No es malo. Es tu atracción como ser humano, como joven, tu edad. Se están activando en ti esas partes de la neurona. No voy a entrar en detalles, pero hay unas partes de la neurona que se activan a cierta edad. Y son las que te llevan al cerebro, te llevan el mensaje. Chin, chin, ya, y empiezas a sentir maripositas y todo eso. No es pecado, no es malo. El problema radica cuando tú los maldireccionas. Hermanos adultos, está comprobado psicológicamente y socialmente que por el hecho de convivir con alguien continuamente del sexo opuesto, y en ocasiones hasta del mismo sexo, está comprobado psicológica y científicamente y todos los ángulos, se despierta una atracción por la otra persona. Por eso es que están los famosos y los dichos, se fue con la secretaria. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Oiga, pues ¿con quién convive más? Pues con la secre. Se fue con el compadre. Ay, ¿cómo? Porque el ser humano despierta atracciones. Como hombres, nosotros las bloqueamos. Tenemos principios. Como mujeres, de igual manera. Hoy en día la ideología han brincado las trancas y hacen lo que quieren, que es una promiscuidad, bíblicamente hablando. Sin embargo, para yo centrarme en la historia, estos dos hermanos sabían que no provenían de la misma madre. Y esto despertó atracción entre ellos dos, lo cual tuvo el siguiente paso. Dice que el deseo por su hermana en realidad era esa lujuria, la cual se define lujuria como el arrebato o furia de descontrol sexual hacia alguien. El ser humano, y yo hablo tanto como cristianos como no cristianos, el ser humano tiende a tener estos ataques o estas expresiones en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros las dejamos crecer. Ningún hombre se levanta por la mañana diciendo, ay, quiero la mujer de mi prójimo. Nadie. Generalmente es una puerta que nosotros vamos abriendo o es una planta que vamos alimentando. Ese es lo que se le define como lujuria, lo cual significa que Amnón en realidad todos los días posiblemente veía a su hermana y la belleza de su hermana y como varón sintió la atracción. Vuelvo a repetir, ¿por qué lo aclaro tanto? Porque cuando un joven cae en la pornografía, un adulto cae en la pornografía, en la infidelidad, en una violación, cristianos y no cristianos, hermanos, es porque generalmente no detenemos la parte de la atracción emocional y sexual de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de blindar en nuestra relación con Dios. Entonces, seguimos leyendo. Dice, definida por la psicología como pensamientos posesivos con respecto a otra persona. Así se define la lujuria.
También como apetito sexual descomedido o en abundancia. Claro, pues una manera de eufemismo, es una suavizar el término y decir, tiene muchas ganas, la cual lleva consigo codicia y termina en adulterio. Por eso es que cuando Dios le dio al pueblo en las tablas de la ley en el monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos por mano de Moisés, por boca de Moisés, más bien dicho, la primera vez. Por eso es que le dijo, no vas a codiciar ni su trabajo, ni sus inversiones, ni su casa, ni su servidumbre, ni su mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa tendencia, el ser humano tiene la tendencia de desear lo de los demás, que ahorita vamos a hablar acerca del deseo, si es pecado desear, que definitivamente no lo es. El problema radica cuando se desvirtúa. Y seguimos leyendo, e inclina o inicia desde el corazón. La codicia inicia en el corazón. Miren, es cierto, la codicia entra por los ojos. Vamos a dejarlo en claro, ¿eh? Pero en realidad, hermanos, en realidad, técnicamente entra por los ojos, pero en realidad está en el corazón. ¿Sabe por qué le digo que está en el corazón? Porque la Biblia define que el corazón es perverso, y no en el sentido que es malvado, no, en el sentido que es engañoso. A eso se refiere la Biblia. Por eso es que va a haber una parte en la clase en donde vamos a hablar de cómo cuidar nuestros deseos. ¿Para qué? Para no ser presa de ellos. Y dice aquí, es un egoísmo que conduce a acciones perjudiciales que al final del día es para satisfacerse a sí mismo sin medir consecuencias. A veces nos entra este pensamiento en la cabeza, ¿cómo puede ser posible que pueda haber pederastas? Aquellos que tenemos bien definido la cultura que un niño es lo más inocente que hay en la vida, ¿cómo puede haber pederastía? Es que el ser humano en su defecto de pecado, su corazón se desvía, no los detiene, y a veces muchos de ellos terminan cayendo en ese deseo. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede haber personas que son capaces de mentirle a los padres para quedarse con sus herencias? Porque en el corazón de ellos hay codicia y no les importa arrastrar a los padres. ¿Cómo puede ser posible que hay personas? Y empezamos a hacer una lista, y uno dice, oye, eso está mal. Sí, pero es que como la codicia es una enfermedad, lo defino desde la perspectiva, no como para justificar, sino desde la perspectiva de un desperfecto que se va alimentando. Es una enfermedad, puede alcanzar esos niveles. ¿Quién se iba a imaginar que un hermano iba a terminar violando a una hermana? A nadie nos pasa eso en nuestras familias. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? No nos pasa. ¿Por qué? Tenemos valores, pero volvemos a lo mismo. A pesar de que esta historia es muy aparatosa, yo quiero dejar en claro que ningún creyente y no creyente que no frena deseos incorrectos, inapropiados, que no los frena, puede caer en estos pecados. Ejemplo, los jóvenes quieren presumir que traen carro, eso es algo de toda la vida, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacen con los carros? Rum, rum. Y luego le pisan. Tú nunca sabes si en una de esas pisadas te embarras. Y tú no eras así, pero ese deseo desmedido se activó, te cegó y te llevó a ello. ¿Por qué? Porque se fue cocinando, se fue preparando. Así que seguimos con la historia. En realidad no era amor, él no amaba a su hermana. Él la lujuriaba, la deseaba. Y dice aquí, ¿verdad? El mal consejo iniciamos. ¿Qué fue el mal consejo que le dio Jonadab? Bueno, ya que hablamos y definimos que en realidad Amnón no tenía amor hacia su hermana, porque la Biblia define el amor como algo puro. Primera carta de Corintios inclusive dice que el amor sabe esperar, el amor es paciente, el amor todo lo puede. Así que muchachos, un día les va a pasar, si es que no les ha pasado. Dame la prueba de que me amas. No le des nada, dale un patadón. No le des nada. El amor sabe esperar. Si muchas ganas trae de estar contigo, que haga las cosas bien, que se case, que vaya con tus padres. Ay, la manera antigua, no, la manera honrosa, que es muy diferente. Hermanos, va para nosotros como varones. El hombre tiene la tendencia siempre de inclinaciones sexuales. Perdón que lo hable tanto, es que es la verdad, hermanos.
Nomás ayúdame poquito. No, ¿cuál ayúdame poquito? Nada, corra, váyase, huya. El hombre tiene inclinaciones de necesidades. Mira, vamos a hacerle así, nomás una vez. Y no hablo sexuales, hablo materiales, de negocios. No, aléjese, váyase. ¿Por qué? Porque solo se necesita un momento para hacer algo terrible. Entonces, dice aquí que Amnón se acercó, pues más bien dicho el primo fue el que se acercó, ¿verdad? Oiga, ¿se le notaría tanto la cara a Amnón? Pues eso pudo haber sido una broma. Es como de cuando usted ve a alguien enamorado. Oye, te veo más contento, ¿verdad? No se sabe en realidad si en realidad estaba físicamente enfermo. Lo que sí se sabe es que estaba angustiado. Unas versiones así lo definen. Y dice que se acerca a su primo. Aguas con esos primos malos, hermanos. Si hay malos primos, hermanos. Y malos tíos también. Hombre, si su papá no le da permiso, yo sí le doy permiso. Aquí, véngase para acá. No, está loco, tío. No le haga caso, hermano. Una vez que descubre su deseo por su hermana, estar con su hermana, al contarle a Jonadab, quien es descrito en la Biblia como un hombre muy astuto, no lo define la Biblia como un hombre astuto, sino muy astuto, yo quiero hacer esa aclaración. Le da una idea de cómo hacer su deseo realidad. Oye, hermano, ¿por qué será que cuando pasamos por esos momentos de prueba, de tentación, de aflicción, directa o indirectamente, ¿no les ha pasado que de repente es cuando más se acerca o se arriman los consejos del pecado? ¿No les ha pasado? Como que cuando más amolado estamos económicamente, a todos nos ha pasado alguna vez, más oportunidad hay para hacer algo indebido. Como que cuando hay una especie de disensión en el matrimonio, aparece la filistea. Como que cuando más los muchachos empiezan a desconectar de Dios, llegan las incircuncisas. O sea, no te llegan cuando andas bien santo. Te llegan cuando andas muy débil. ¿No les ha pasado, hermanos? O nomás a Moa le pasó. Creo que a todos. Entonces llega el primo y le dice, mira, yo te voy a dar una idea cómo hacerle. Oiga, como cuando me acuerdo que me decían mis amistades, que yo estaba en la high school, en la preparatoria. Yo sé cómo hacerle para que tu papá no huela tu aliento alcohólico. Hay trucos. Y si los hay, ¿verdad, hermano Juan? ¿Usted también le decían? Sí los hay. Mira, dale un jalón al churro. Y yo sé cómo hacerle para que se te baje de volada. Yo sé cómo hacerle para que te avientes una beer y no pase nada. Yo sé cómo hacerle para que te acuestes con una mujer y no dejes secuelas de un posible embarazo. Hermanos, esto es real. Nos codeamos y convivimos con personas con esa promiscua mente. Ahora, no es que nosotros andemos en los peores lugares, es que vivimos en una sociedad muy tremenda actualmente. Así que el primo se le arrima y le dice, yo sé cómo le puedes hacer. Y ahí viene el consejo, ¿verdad? El mal consejo. Le dice que finja enfermedad, lo cual cuando a mí me preguntan, en ocasiones cuando platico con personas que así vemos bien las partes bien minuciosas de la Biblia, me dicen, ¿entonces estaba o no estaba enfermo Amnón? Y yo les digo, no estaba enfermo, porque aquí el primo le dice, finge enfermedad, o sea que en otras palabras no estás enfermo, aparenta que lo estás. Eso dice la Biblia y sí dice las versiones las más comunes. Y cuando sea visitado por su padre David, ruégale que envíe a tu hermana y te prepare de comer. ¿Tiene algo de malo? Era algo muy normal. Echa a todos tus siervos de la habitación y una vez que te aviente esas 2 tortas, porque la Biblia dice que le hizo 2 tortas, una vez que estén solos, mire hermano, yo suavicé las palabras, pero en realidad son muy duras. Haz que te las lleve a tu recámara y ahí va a ser la oportunidad para cumplir con el deseo por tu hermana. O sea, en otras palabras, cuando tu hermana vaya caminando con la comida y se acerque lo más que pueda, ahí vas a sacar todo y la vas a hacer tuya a como dé lugar. Yo quiero simular, en base a la conversación, que Tamar no quería. De hecho, Tamar le dijo, es deshonroso para ti, te vas a convertir en una bestia para Israel.
me vas a avergonzar como hermana, me vas a dejar como una mujer que ya nadie se va a querer casar conmigo, porque en el tiempo antiguo y la cultura, entre los judíos bajo la ley mosaica, era que una mujer, si se acercaba a un matrimonio, al hombre obviamente, era una honra que la mujer fuera virgen. Entonces ella le dijo, me vas a desgraciar la vida, ya nadie se va a querer casar conmigo. Y no solo eso, nuestro padre David, o sea que en otras palabras, ella no tenía ninguna intención, pero este hombre se cegó por una codicia, se cegó por el exceso y terminó, perdón la palabra, que es lo que se utiliza, la terminó violando, forzando, a fuerzas. Ha sido un suceso, hermano, muy triste, muy doloroso, pero sucedió. Recordemos que esto sucedió en parte porque cuando llegó el profeta Natán y le dio la profecía a David por el pecado cometido, le dijo, habrá espada en tu casa. Esa espada no solo se refiere a que iba a haber inclusive asesinato, porque sucedió. Absalón terminó matando a su medio hermano Amnón por venganza. No solo se refiere a la espada, se refiere a cosas trágicas y entre ellas violación. Entonces, recordemos que esto ya era algo que venía sucediendo. Este mal consejo, dice por ahí, Jonadab, los malos consejos de los malos amigos. Y surge la pregunta, hermano, ¿quién tiene malos amigos? O amistades, conocidos. Levante su mano. A nadie. ¿O usted es el mal amigo? Todos tenemos que convivir con el tremendote del trabajo, hermanos. Perdónenme, pero no es verdad que uno me va a decir que usted se pone una sábana en la cabeza y usted se va a comer allá al lonche solo, allá donde nadie lo vea, porque sus oídos castros y puros no pueden escuchar ciertas conversaciones. No me va a decir eso, por favor, porque yo no le voy a creer. Yo también fui y soy hombre en la actualidad, humano. Todos tenemos por ahí a alguien con quien convivimos, un maestro, un compañero de clase, un primo, un tío, hasta tías, vecinos, papá, qué feo lo digo, ¿verdad? O mamá. Personas con las que convivimos, no sé, ir tantas veces a la misma gasolinera que ya creamos una escala de amistad con los cajeros. ¿Quién no ha tenido una situación así? Yo creo que todos en algún momento. Es de extremo cuidado saber que una persona que es de malos pensamientos nunca podrá darte un buen consejo. Ahí faltó la palabra no. Darte un buen consejo ante la angustia, ante la necesidad, ante el problema o la aflicción. En realidad no es difícil identificarlos, ya que estos se caracterizan por ir en contra de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero es que es mi friend. Sí, pero si tu friend se ha atrevido a darte un consejo, ¿como cuáles? A mí me llama mucho la atención cómo los muchachos viven tan presionados en la actualidad. O sea, pastor, no me junto con nadie, con el único que me junto, pues está medio pirata. Pues no te juntes con él. Entonces, ¿con quién me junto? ¿Con mi sombra o qué? Bueno, si tu sombra te va a hacer buena compañía, dice un dicho que es mejor estar solo que mal acompañado. Pero pastor, no puedo andar ahí como judío errante sin hablar con nadie. Es que sí hay ocasiones en donde el hecho de querer justificar esas relaciones al final del día nos vienen intoxicando. Al final del día. Entonces, cuando hablamos de los malos amigos que dan malos consejos, yo quiero aclararte algo. Un mal amigo jamás te va a dar un buen consejo, te va a dar un mal consejo. Por eso es bien importante que tú sepas que una relación, una amistad, un compañerismo, una familiaridad, una interacción en donde tú detectas que hay conversaciones que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de los valores cristianos, en contra de la justicia, de la santidad, en contra de lo limpio, lo puro, lo santo. Ay, qué religioso. No, no es religioso.
Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro diario vivir. Si tú te das cuenta y lo detectas, vamos a hablar rápidamente cómo se identifican. Usted podrá decir, vea, no, pastor, todos los amigos que yo tengo son bien buenas ondas. Vamos a ver si es cierto, ¿va? 1. Las malas amistades traen malas costumbres. 1 Corintios 15:33, y acompáñenme con los que están ahí, hermanos, los textos bíblicos. Yo les he contado una historia de una persona que me platicaba que siempre que iba la vecina a visitarle, siempre que iba la vecina, que era casi todos los días, me cuenta que de repente la vecina era así, todo le dolía. Era negativa, envidiosa. Era mala vecina. Pero como la vecina estaba sola, la de acá, y la vecina de acá también estaba sola, pues la vecina iba y visitaba a la vecina, y de repente la vecina empezó a decir, qué mal, todo le caía mal, y empezó a sentir envidia, todo le dolía, hasta que un día reflexionó y dijo, yo no era así. Es que, como dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:33, el hecho de estar conviviendo con personas así, al final del día, nos hacen como ellos. Entonces, una persona, un mal amigo, una mala relación, una mala interacción, un mal compañerismo, no podemos esperar nada bueno. 2, nos extravía de los buenos caminos. Proverbios 12:26. El camino de los impíos, ¿a quiénes? A los justos. O sea que por muy buen camino, muy derechote que yo ande, no, pero yo conozco la palabra de Dios. Sí, tú la conoces, pero por el hecho de convivir con ello, termina diciendo el autor, te va a confundir, como le pasó a Eva, ¿verdad, hermano mío? Eva tenía en claro, muy en claro, que no debían de comer del fruto prohibido, pero alguien una vez me preguntó, ¿habrá sido acaso que Eva solo una vez escuchó a la serpiente? Estas son proposiciones que nosotros hacemos los estudiantes. Y yo le contesté, no, yo no creo que fue una vez. Yo creo que fue varias veces, solo que hubo una en donde la convenció. Porque si alguien viene a usted, fíjese, voy a hacerle un panorama, y le dice a usted, vamos a echarnos unas birrias, ¿a poco le va a decir que sí? Sí, vámonos, nomás está esperando que invitarse. No, ¿verdad que no, hermano? Generalmente van entrando poco a poco. Ay, ¿a poco nunca se te ha antojado una sudadita? ¿A poco nunca has probado? Y luego la abren ahí delante de uno. No te voy a dar por si me pides, porque tú eres cristiano. Hermanos, así van trabajándolo a uno. Entonces, cuando a mí me preguntan si Eva cayó a la primera, yo les digo, no. Lo más probable, conforme a la tendencia del hombre, lo más probable es que Eva tuvo varios encuentros con la serpiente, aunque la Biblia no lo menciona, son suposiciones que hacemos los maestros o los estudiantes. Entonces, dice aquí, el justo tiene buenos caminos, inclusive es guía para otros. Pero dice el proverbista, pero cuando te acercas a los corruptos, a los necios, terminan confundiéndote. No, es que yo sí sé que eso está mal. Eso decimos, pero al final del día terminamos cayendo. Entonces, si nunca le hubiera dicho, por así decirlo, ¿verdad?, Amnón a su primo, pues posiblemente hubiera sido otra historia, tal vez. 3, las malas amistades producen daños. Proverbios 13:20, por favor. Te echarás a perder. ¿Que no te das cuenta que estás cambiando? No, yo soy igual. No es cierto. Esto se ve mucho en la adolescencia, hermanos. Cuando usted ve a su hijo que va a la escuela bien contento, bien sonriente, y luego de repente buenos grados, y luego de repente, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Con quién te estás juntando? ¿Quién? Y luego que de repente nos responde el chamaco. Y luego que de repente nos dice ¿qué? ¿Y qué? Y empieza con unas tendencias. Uno, lo primero que se le viene a la mente es, tú te estás juntando con alguien que está cambiando tu manera de pensar. Eso se refiere el proverbio. ¿Y sabe qué? Termina dañando. Pastor, es que ¿con quién me voy a juntar?
no seas tan dramático. Si no te juntas con nadie, no se acaba el mundo. Mejor sé luz y brilla. Berta. Sí. Eso es algo que siempre lo hemos visto. Yo creo que a todos tuvimos un amigo en la escuela, el solitario, ¿verdad? El que, vente, vamos a hacer diabluras. No, eres hermano, ni creo en Dios. Y ahí andan solillos, comen solos, juegan solos. Y uno que otro va a decir, mira, pobrecillo, nadie se quiere juntar con él. A veces ellos son felices así. Algunos les llaman asociales o antisociales. Y los jóvenes cristianos de ahora, ¿y con quién voy a juntarme? Despreocúpate. Mira, te voy a dar un consejo. Jóvenes, cuando tú eres testimonio, te buscan. Te buscan para dos cosas. O te buscan para atacarte, atacar tu fe, a ver si te pueden hacer caer, o te buscan para preguntarte por qué eres así, por el vacío que ellos tienen en el corazón. Eso lo viví yo y lo he visto en muchos jóvenes cristianos, que ni son tomadores ni fumadores, y mire, los andan buscando para conversar con ellos, porque no dicen tarugadas, no dicen burradas, no hacen tonterías. Es que cuando me junto contigo, mira, hasta me rinde más mi dinero porque no ando de loco. Cuando me junto contigo, hasta me porto mejor. Entonces, en realidad, las malas costumbres, las malas amistades, los malos consejos. Y por último, las malas amistades confundirán tu fe. Proverbios 14, 6 y 7, por favor. ¿Cómo dijo el autor? Aléjate. ¿Quién se tiene que alejar? Yo. No, pero miren, les voy a platicar este panorama porque yo fui joven y en mi escuela había de la secreta. ¿Sabe cuáles son los de la secreta, verdad? Es una frase antigua. Los de la secreta son los que son cristianos o hijos de padres cristianos, pero a ellos les da vergüenza decir que son cristianos. Que hay 2, 3 adultos de la secreta también. Yo me acuerdo que cuando entraba a la escuela y obviamente pues nuevo grado, nuevo semestre o nuevo cuadro o lo que fuera, yo me acuerdo que estaba siempre el que pues nadie se juntaba con él porque era cristiano. ¿Y qué cree que hacían? Iban y los buscaban a los mundanotes. O sea, perdón que lo clasifique así, ¿verdad? Iban y buscaban a los perversos porque eran populares, porque las muchachas andaban tras de ellos, porque se subían todos a un carro y se iban a comer. Y cuando yo me enteraba que eran cristianos, yo les decía, ¿te avergüenzas? No, es que uno también tiene que dar testimonio y el otro y aquí y allá. Le digo, cuando tú das testimonio, cuando tú brillas, es como las tinieblas. ¿Hacia dónde corren las tinieblas? Hacia la luz. Buscan un lugar. No andes buscando malas amistades ni en tu trabajo, ni en tu escuela, ni con tu familia. Pero es que no tengo con quién juntarme. Pues no te juntes con nadie. Y ese es el mejor consejo que te puedo dar esta mañana. Ay, entonces ¿en dónde voy a testificar y evangelizar? Muchos se justificaban así, me decían, es que hay que evangelizar. Pues sí, pero una cosa es evangelizar y otra cosa es que te terminan sacando el redil a ti también. Entonces, vemos aquí, hermano, que el mal consejo que le dio el primo Jonadab a Amnón, pues tuvo consecuencias. Es pecado desear. Fíjese lo que ahí vamos a esa parte, ¿va? El desear es de humanos, ya que Dios nos creó con emociones y pasiones. El desear y poder llevarlo a cabo, si es positivo, nos llevará a cambios saludables morales, materiales e inclusive espirituales. Bajo el orden de Dios es aprobado de manera divina. Entonces, ¿es malo que yo desee un carro así? No. Alguien que me acompañe con 3 de Juan 1 y 2. Yo le voy a platicar bien rápido lo que me busca en ese texto. Había un muchacho en la iglesia hace muchos años donde me congregaba, hermanos, que cuando hablábamos, él se sentaba y nos sentábamos a hablar, pues era el líder yo jóvenes, y abría su Biblia de repente, hermano. En su Biblia traía un carrito de separador. ¿Se acuerdan los separadores de antes? Era un Mustang de separador. Entonces,
Siempre que pues, nos sentábamos y ahí está tu carro. Sí, mi carro. Y él siempre decía mi carro. Era maquilero, hermanos. O sea, trabajaba en maquila. ¿Y qué cree? Después de cierto tiempo, llega a la iglesia. Llega en un Mustang, hermanos. Y luego yo le dije, ajá, ¿y ese carro? O sea, pues hermano, alguien que trabaja bajo cierto sueldo es complejo obtener un carro así. Dice, ¿te acuerdas que siempre te he dicho que le había pedido por un Mustang? Le digo, sí, claro, hasta yo inclusive oré por ti. Dice, una vez caminando por el paso, dice, se me ocurrió pararme en un lote. Y le dije ahí, ¿sabes qué? Me gusta ese carro, ¿cuánto lo das? Dice, no traía mucho dinero. Dice que me vio y me dijo, empezaron a platicar, ¿sabes qué? Me caes bien, te lo voy a dejar en pagos. Oiga, como siempre nos engañan los loteros, ¿verdad? Dice que le dijo, bueno, ¿cuánto? Tanto. Oh, no traigo tanto, mira, nomás traigo tanto. No traía ni el 30% del costo del vehículo. Dice que le dijo, mira, no te preocupes, tú te ves que eres una persona responsable. Te voy a tomar eso que traes a cambio y nomás dame tu ID para sacarte las placas. No, pues es que yo soy de Juárez. Lo miró, no te preocupes. Literalmente le dice que le dio el título. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Automáticamente ya solo bajo la vía moral se puede pagar, porque bajo la vía legal ya no. Dice, Saúl, Dios me dio mi Mustang. Lo terminó de pagar y andaba en su Mustang. No es malo desear. No tiene nada de malo desear. Que desees una casa, que desees un carro. Lo malo es cuando deseas la mujer de tu prójimo. El carro de tu prójimo. El trabajo de tu prójimo. Lo malo es cuando deseas los bienes del prójimo, lo que no es nuestro. Es por eso que definíamos la palabra codicia. Dice, 1 Juan 3, 1 y 2, por favor. El que lo tenga, léalo, hermanos. 3 de Juan, perdón. Entonces Dios no está en contra de los deseos, hermanos. Dios nos dio emociones y pasiones. Tú puedes desear comprarte una playera, puedes desear decir, esa playera vale $100. No es pecado desear. El pecado se va a convertir cuando tú de manera ambiciosa, sin tener dinero, te embarcas. Dejar un bill a medias, te embarcas. Ahí está la ambición. Ahí es donde se desmide el principio bíblico. Y luego seguimos leyendo. Sin embargo, el hacerlo de manera errónea, dejando a un lado la palabra de Dios, donde nos enseña sus prohibiciones, se convierte en pecado. Miren, voy a decir algo porque lo sé y ha pasado toda la vida. Cuando los muchachos empiezan a trabajar, los jóvenes, las jóvenes, ¿qué es lo primero que quieren, papás? Cuéntenme. Aparte. No es malo, muchachos, no es malo que tú desees un buen carro o deportivo, porque hasta eso, no quieres la cafetera que te puede heredar tu padre, ¿verdad? No, tú quieres un buen carro. No es malo que tú quieras el celular último modelo, iPhone 14, XH7, Super Saiyajin, quién sabe qué. No es malo. No es malo que tú desees andar bien vestido. No es pecado. Es un deseo. El problema se convierte cuando entras en el estado de la codicia y trabajas para un celular. Trabajas un sueldo para unos tenis. Trabaja, no, pastor, ya empezó. Es que es la verdad, hermanos, eso es codicia. La codicia que se va en ambición. La ambición que se desvirtúa y se transforma en algo que no es bíblico. Se transforma al final del día en pecado. No es malo. Mira, los muchachos están embarcados hasta el tope, la juventud de ahora. Ya nomás les dan su primera tarjeta, la primera tarjeta de crédito, y la pregunta es, ¿y cuánto límite tengo? Es lo primero que se les viene a la mente. Ahora, los voy a justificar. Están chavos, no tienen familia, no tienen hijos, no tienen pagos, no tienen esto, no tienen lo otro. Pero ¿qué creen? Tanto como le puedo hablar a los jóvenes cristianos como a los no cristianos. Bajo la vía bíblica y bajo la vía moral, bajo la vía cultural. Tú sí tienes responsabilidades.
La responsabilidad primordial es Dios, agradecerle a Él. 2, honrar a tus padres. No, si me porto bien, yo no hablo de portarte bien. ¿Se fija lo que yo decía ahorita cuando va bajo el principio de Dios? Cuando tú honras a tus padres en tu sueldo, en tu casa, no estás permitiendo que entre codicia a ti. No, yo sí, pastor, yo ahí le doy a mi papá sus $20 a la semana. Quédate con ellos mejor. 3, cuando honras a tus hermanos también. ¿Y eso es por qué? Si yo no trabajé para ellos. ¿Y con qué me voy a quedar yo, pastor? ¿Me voy a quedar con $40 a la semana? ¿De qué te preocupas? ¿Con cuánto nos quedamos los papás a la semana? Ay, perdón que me ría. No, pero pues él quiso tener hijos. Yo no. Ay. Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Amnón era joven. Él solo quería lo que su deseo pasional se cumpliera. Y lo mismo que le pasó a Amnón, te puede pasar a ti, posiblemente. Amnón terminó violando a su hermana y dice la Biblia, ahí escritor dice lo siguiente, en cuanto terminó el acto, perdón que sea tan gráfico, pero para el entendimiento nuestro, dice que a partir de ese momento, ¿qué hizo? La repudió. Porque así pasa. Mira, traes tu carro nuevo, tu ropa nueva, tu celular nuevo, fuera de los principios bíblicos, atraviesas los principios bíblicos y luego ya el celular te quedas pensando, me costó tanto y hace lo mismo que el de $200 que trae mi mamá. Te compras tu ropa y a la tercera lavada ya se percude. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Te compras tu carro y a los 6 meses ya quieres otro carro. No en todos los casos aplica esto, pero en la gran mayoría de los casos sabemos que se aplica. Es muy raro el joven que dice así, no, yo con este carro voy a durar 5 años. Es un profundo engaño. No es cierto. A los 6 meses te va a gustar uno verde, uno rosa, uno amarillo. ¿Por qué? Por tu edad. ¿Por qué? Porque no has disciplinado tus deseos. No has disciplinado mirar hacia el futuro y darte cuenta lo perjudicial que puede ser ambicionar, que prácticamente viene desde la codicia o en ocasiones sobre la lujuria, y te das cuenta de eso. Jóvenes cristianos a mí me decían, tantas veces que tenía ganas de tener sexo, que el día que tuve sexo me hice la pregunta, ¿esto es sexo? Y le dije, es que lo hiciste por lujuria. Cuando lo haces por amor, se queda grabado como una experiencia muy hermosa dentro de ti. Pero cuando lo haces por lujuria, te haces la pregunta, ¿esto es sexo? Y lo cuento, hermano, era líder de jóvenes y lo tuve que aconsejar en muchas ocasiones. Y a pesar de que parece que me recargo mucho sobre los muchachos, también nos pasa a nosotros los adultos, hermanos. No meramente sobre la lujuria, sino la codicia de querer lo que el vecino de enfrente tiene, o lo que el hermano mayor tiene, o lo que los papás tienen, o lo que los primos tienen, los tíos tienen. Es normal que sintamos ese deseo, esa emoción de ver a alguien progresar, pero cuando lo vamos guiando de manera disciplinada y de manera bíblica, no caemos en estos terribles episodios. Entonces, mire, hermano, aquí yo dejo la clase, me dejé pendiente unas partes finales en donde voy a finalizar leyendo. Sin embargo, el hacerlo de manera errónea, dejando a un lado la palabra de Dios, nos enseña que son prohibiciones, se convierten en pecado, dejando en claro que estos efectos toman forma de codicia, la cual es desmedida y egoísta. Así siempre pasa. Pregúntanos a nosotros los papás, si el carro que te quieres comprar, si el celular que te quieres comprar y la ropa que te quieres comprar, pregúntanos a nosotros los papás si nosotros te vamos a aplaudir y te vamos a decir, sí, mijo, fíjate qué preciosa inversión vas a hacer. Pregúntele a su esposa antes de comprar eso que quiere, hermano. Oye, mija, ¿cómo la ves? Si la mujer lo mira y se queda 5 segundos pensando con una mirada fija para usted, ya no pregunte más, por favor, hermano. No pregunte. Porque si no, va a venir la frase célebre. ¿Cuál es la frase célebre, hermanas?
pero es que mira, mi amor, así, asá. Espérese. Dice la Biblia que todo, ¿qué? Tiene su tiempo. No es malo desear. El problema es estar fuera del tiempo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aquí termino clase, se me fue la clase. Es que este es un tema bien interesante, hermanos, la verdad. No aplicarlo desde la perspectiva lujuria, sino desde la perspectiva codicia, ambición. Muchachos, principalmente ustedes, tomen buenas decisiones al momento de enamorarse, de buscar un trabajo, de gastar su dinero, al momento de hacer todas esas bonitas decisiones que van a ir experimentando. Pregúntenle a sus papás, y si tu papá te dice que no, hónralo. Oh, que lo voy a andar honrando, pastor. Pues si él era pobre en su juventud, yo quiero ser rico. Ay, Señor. Vamos a dar gracias esta mañana. Hermana Angélica, despídanos en oración, por favor.